Carl Jung, padre de la psicología profunda, no hablaba de dinero, pero sí hablaba de algo mucho más poderoso, del inconsciente. De esa parte de ti que actúa sin que lo notes. Que toma decisiones mientras tú crees que tienes el control. Y es ahí donde nace esta advertencia brutal. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Esa frase, aplicada a tu economía, lo cambia todo. Porque cada vez que estás a punto de prosperar, de lograrlo, de avanzar, aparece algo. Un miedo. Una duda. Una excusa. Un conflicto. Y no sabes por qué. Pero Jung sí lo sabía. Es tu sombra. La parte de ti que no has visto, que has reprimido, que has negado, y que te sabotea para protegerte. Porque para tu inconsciente, prosperar es peligroso. Porque no está familiarizado con eso. Y si no haces consciente esa sombra, seguirá tomando el volante cada vez que estés por acelerar. La sombra, según Jung, no es el lado oscuro, como lo entiende la cultura popular. Es todo aquello que fuiste obligado a reprimir para ser aceptado. Ambición, brillo, poder, dinero. Y si creciste en un entorno donde estas cosas eran mal vistas, tú sí que las enterró. Aprendiste que destacar era peligroso. Que tener dinero era egoísta. Que querer más era de malos. Y hoy, como adulto, cada vez que estás por prosperar, esa parte reprimida entra en pánico. Porque prosperar equivale a traicionar a tu tribu, a romper el molde, a dejar atrás a quienes amas. Y entonces, inconscientemente, te saboteas, pospones, te autosaboteas, inviertes mal, tomas decisiones absurdas. Pero en realidad, no eres tú. Es tu sombra protegiéndote de un dolor que ni siquiera sabías que aún vivía en ti. Jung lo deja claro, la sombra no es algo que se elimina. Es algo que se integra. Y eso es clave. Porque no se trata de eliminar tu miedo a prosperar. Se trata de entenderlo. De invitarlo a la mesa. De preguntarle, ¿a qué me estás protegiendo? ¿Qué historia estás tratando de repetir? Porque si no haces eso, seguirás dividido. Tu parte consciente quiere crecer. Pero tu sombra quiere sobrevivir. Y sobrevivir, para ella, es repetir lo conocido. Incluso si lo conocido es escasez, conflicto, sacrificio. Por eso la abundancia te asusta. Porque es desconocida. Porque tu sistema la interpreta como traición. Y ese conflicto interno es lo que sabotea tu éxito, una y otra vez. No es falta de talento. No es falta de suerte. Es tu inconsciente tratando de protegerte, de tu propio brillo. Jung decía que la sombra se manifiesta en lo que juzgas de los demás, y en lo que te da miedo de ti mismo. ¿Has notado cómo criticas a los ricos? ¿Cómo sientes rechazo por los que muestran poder, lujo o éxito? Eso no es casual. Es proyección. Es tu sombra diciéndote, eso no está bien. Y mientras más rechaces esos aspectos afuera, más los bloqueas adentro. Por eso no te permites ganar más, cobrar mejor, crecer con libertad. Porque inconscientemente asocias prosperar con ser alguien que no quieres ser. Alguien que tu familia criticaba. Alguien que tu entorno rechazaba. Pero aquí está el giro brutal, todo lo que reprimes te controla. Y si reprimes tu capacidad de tener, de expandirte, de brillar, entonces cada intento de prosperar será saboteado desde adentro. No por el mercado. No por la competencia. Por tu propio yo oculto. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Un viaje para encontrarte con lo que rechazaste de ti. Y en lo financiero, ese proceso es tan vital como respirar. Porque no puedes construir riqueza desde la fragmentación. No puedes pedir libertad mientras escondes tus deseos. Porque la sombra no se activa solo cuando estás mal. Se activa también cuando estás por estar bien. Por eso, justo cuando las cosas mejoran, saboteas. Cuando por fin llega un cliente, fallas. Cuando por fin ahorras, gastas. Y crees que es casualidad. Pero no lo es. Es tu psique protegiendo una identidad herida que no sabe qué hacer con el éxito. Por eso Jung decía, lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y si no enfrentas tu sombra, tu destino financiero será siempre el mismo, sobrevivir, pero sin nunca llegar.
La sombra no es tu enemiga, es tu guardián. Es la parte de ti que, en algún momento, creyó que era más seguro conformarse que arriesgar, callar que expresarse, perder que destacar. Y hoy, cada vez que estás por romper tus propios límites, aparece para protegerte. Pero la clave está en dejar de luchar contra ella, en integrarla, en decirle, ya no estamos en peligro, ya no necesitamos escondernos. Porque la única forma de avanzar sin sabotaje es reprogramar tu vínculo con la prosperidad. Y eso no se hace con afirmaciones. Se hace con conciencia profunda, con valor emocional, con ese trabajo interno que te permite mirar tu sombra a los ojos y decirle, gracias por cuidarme. Pero ahora, déjame avanzar. Uno de los conceptos más profundos que Jung plantea es el del símbolo, ese puente entre el inconsciente y la conciencia. Y en la vida financiera, cada conducta tuya es simbólica. Gastar compulsivamente no es solo gastar, es expresar carencia. Postergar decisiones no es solo procrastinar, es miedo a perder control. Rechazar oportunidades no es lógica, es lealtad inconsciente a una versión tuya que aprendió que el éxito duele. Todo, absolutamente todo, está cargado de símbolos. Y si no los interpretas, los repites. Vives en automático, en trance, creyendo que son decisiones racionales, cuando en realidad son ecos emocionales. Por eso Jung decía que el trabajo del ser humano es hacer consciente lo inconsciente. Y en tu caso, eso empieza por dejar de ver el dinero como un número, y empezar a verlo como un espejo. Un reflejo claro de lo que aún no has integrado. La sombra también se camufla en tu diálogo interno. En esa voz silenciosa que te dice, esto no es para ti, vas a perderlo todo, no sabes lo suficiente. Y lo más duro es que no lo dudas. Porque la sombra no grita, susurra. Y susurra desde dentro de ti. Desde tu lenguaje, tus justificaciones, tus decisiones. Por eso Jung decía que la sombra tiene poder mientras tú creas que eres tú. Pero no lo eres. Esa voz no es tuya. Es un eco. De un adulto que te invalidó. De una sociedad que te domesticó. De una experiencia que te marcó. Y si no la separas de tu identidad, vivirás una vida que no elegiste. Una vida pequeña. Segura. Miedosa. Pero si la nombras, si la sacas del anonimato, la debilitas. Porque todo lo que se observa, se transforma. Y lo que antes te saboteaba, empieza a colaborar contigo. Jung no prometía sanación rápida. Hablaba de descender al inconsciente como quien baja al inframundo, sin garantías, pero con propósito. Porque sabía que la libertad no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con conciencia. Y eso es exactamente lo que necesitas para prosperar de verdad. No más estrategias externas. No más cursos sin transformación. Necesitas valentía interna. Volver al punto donde tu historia se torció. Donde decidiste que brillar era peligroso. Donde juraste inconscientemente que no volverías a intentar. Y desde ahí, reescribir. Porque la sombra no desaparece, pero puede iluminarse. Y cuando lo hace, se convierte en poder, en magnetismo, en autenticidad. Y entonces, por fin, prosperar ya no será una amenaza para ti. Será tu nueva normalidad. Jung también hablaba del sí mismo, esa parte central, íntegra, que surge cuando dejas de fragmentarte. Y llegar a esa integración no es un destino, es un camino. Un proceso donde dejas de dividirte entre lo que eres y lo que te enseñaron a ser. Donde aceptas que puedes ser espiritual y próspero, sensible y poderoso, compasivo y ambicioso. Porque el verdadero daño de la sombra es ese, te obliga a elegir. A renunciar a partes esenciales de ti para ser aceptado. Pero cuando empiezas a incluir lo que negaste, tu poder, tu deseo, tu hambre de más, todo empieza a cambiar. Porque ya no necesitas esconderte. Ya no necesitas justificar tu crecimiento. Solo necesitas vivirlo. Y desde ahí, el dinero ya no es una amenaza, es una expansión natural de quien realmente eres. El trabajo con la sombra no se hace una vez. Se hace cada día. Cada vez que dudas de ti. Cada vez que te saboteas. Cada vez que te excusas. Ahí está la sombra.
y no para castigarte, sino para mostrarte donde aún no has sanado. Por eso Jung decía que la sombra no se integra con esfuerzo, sino con verdad, con honestidad brutal, con el coraje de mirar lo que duele y no huir. Porque la prosperidad no es solo una construcción externa, es una coherencia interna, una fuerza invisible que brota cuando ya no estás dividido, cuando ya no tienes miedo de tener, de ser, de impactar. Y ese momento, aunque no sea fácil, lo cambia todo. Porque por primera vez, el éxito no te asusta, te habita. Según Jung, esta parte de ti te sabotea cada vez que estás a punto de prosperar. Y no es mala, no es enemiga. Es una parte tuya que solo necesita ser vista, reconocida, integrada. Porque mientras sigas huyendo de ella, seguirás huyendo de tu grandeza. Y cada vez que estés por lograrlo, algo dentro de ti apagará la luz. Pero cuando te atreves a ver esa parte, cuando la abrazas sin juzgarla, algo profundo se desbloquea. Porque por fin dejas de pelear contigo. Y en ese silencio, en esa reconciliación, florece la abundancia. No como un milagro, sino como una consecuencia inevitable de haberte encontrado.